Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer muchísimo al doctor Juan Muñoz su invitación por poder estar nuevamente en una jornada organizada por ISADMU, esta vez hablando de la atención multidisciplinar en el paciente oncológico. Y quisiera agradecer realmente el tema sobre el que me ha propuesto hablar, porque como endocrinólogo clínico, en los últimos 10 años ha habido un boom auténtico sobre vitamina D, ¿no? Y hay muchas discusiones y es muy controvertido qué importancia le damos, verdaderamente qué nivel, a quién screenamos, qué niveles de cutoff para el diagnóstico de insuficiencia utilizamos, qué dosis debemos utilizar para tratar, debemos individualizar a los pacientes, sí o no. Es decir, que aquí podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Y obviamente en el paciente oncológico esto tiene unas repercusiones especiales, un paciente sobre el cual hay una sensibilidad social muy especial, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pincelada de cuál es la situación epidemiológica actual sobre la deficiencia de vitamina D. Y la verdad es que la situación, no solo en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo, es bastante dramática. Es decir, tenemos unas cifras de prevalencia muy elevadas, que pueden variar entre el 20 y el 100%, ¿eh? Hay países prácticamente donde la deficiencia, o al menos la insuficiencia, es absoluta. Y me diréis, bueno, pues esto en países pues como el norte de Europa, en Finlandia, en Noruega, en Canadá, en el norte de Estados Unidos, pues bueno, por la latitud en que están y hay menos insolación, pues es normal que al haber menos estímulo de luz ultravioleta, pues la piel sea menos capaz de sintetizar vitamina D y por eso tenemos esas cifras tan bajas, ¿no? Pero ¿cómo explicamos entonces que países como el nuestro tengan cifras de prevalencia mayores incluso del 50%, ¿no? Me diréis, bueno, es que se utilizan muchísimo las cremas solares como prevención, de acuerdo, pero tanto como para tener prácticamente un 50% de incidencia en deficiencia de prevalencia de vitamina D. Me diréis, bueno, es que es variable según la edad. La persona mayor tiene una piel de peor calidad, su epidermis no es capaz no tiene la misma actividad enzimática a nivel de cuando entra la luz ultravioleta y es capaz de oxidar el dihidrocolesterol. Bueno, de acuerdo, lo acepto, pero insisto, es una cifra de prevalencia muy alta. Y ello me permite hablaros un poco de fisiopatología y de ver que la situación no es tan simple como decir, mira, tenemos luz solar, tenemos una piel con una actividad enzimática más o menos preservada, sino que tenemos muchos otros factores que tienen su importancia. Y uno de ellos, absolutamente clave, es el factor intestinal, ¿eh? Es decir, tenemos una fuente alimentaria de vitamina D, básicamente a través de los huevos, a través de la leche, a través del pescado azul, también las setas son importantes. Estos alimentos precursores o fuente de colecalciferol de origen alimentario se absorben a nivel intestinal, son transformados en ergocalciferol y van a sumarse al colecalciferol que sintetiza nuestra piel. Y esta podría ser la explicación del por qué en España tenemos cifras tan prevalentes de deficiencia de vitamina D, ¿no? Hay varios estudios, este es un estudio con huevos y la suplementación en vitamina D en los huevos, para poder luchar contra esta prevalencia, ¿no? Por lo tanto, quedaros con la idea de un factor alimentario tanto o más importante que el factor cutáneo. Luego ambas fuentes de colecalciferol se hidroxilan a nivel hepático y se transforman en 25-hidroxi vitamina D. La 25-hidroxi vitamina D, que es la que todos medimos en los análisis de sangre, en realidad es la reserva que nosotros tenemos de vitamina D. No es el metabolito propiamente activo, pero sí nos da, es muy fácil de estandarizar, se tiene una distribución normal, como veis en la parte alta de la diapositiva, y es lo que nos sirve para el diagnóstico de deficiencia por debajo de 20 nanogramos y de insuficiencia por debajo de 30 nanogramos. Valores de normalidad hasta 100, aunque la cifra recomendada no supera normalmente los 70 nanogramos. Finalmente hay un segundo paso enzimático a nivel renal, donde se transforma mediante otra hidroxilación en 1,25-dihidroxivitamina D3, que ese sí es el metabolito activo que hace sus funciones. Por lo tanto, piel, intestino, hígado y riñón, ¿no?
y por lo tanto cualquier paciente con alguna alteración fisiopatológica a ese nivel, en alguno de estos puntos, tendrá que ser un paciente que debemos screenar obligatoriamente, ¿no? Y en esto están la mayoría de sociedades clínicas en sus guidelines. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un paciente neoplásico? Por ejemplo, hablando de absorción, ¿no? Como estamos haciendo ahora, pues a nivel de cáncer gástrico, por ejemplo, ¿no? Pues sí que existen algunos trabajos que hablan de que la incidencia de adenocarcinoma gástrico es mayor en aquellos pacientes con deficiencia de vitamina D, versus aquellos que tienen niveles de vitamina D normales. Aquí tenéis la línea azul, ¿verdad? Y aquí hay una separación clara entre... Claro, esos son estudios retrospectivos con todas sus críticas posibles, pero veis que existe una diferencia clara entre grupo control, grupo adenocarcinoma, niveles normales de vitamina D, niveles bajos de vitamina D, especialmente ya niveles de deficiencia, por debajo de 20. Son órganos implicados en la absorción, como decíamos antes. Lo mismo ocurre cuando miramos la asociación entre hígado y riesgo de cáncer hepático y niveles bajos de vitamina D. Fijaros cómo a medida que la vitamina D se va normalizando, la incidencia de hepatocarcinoma, y lo mismo ocurriría con metástasis hepáticas, va disminuyendo de una forma prácticamente lineal, ¿no? Por lo tanto, a nivel epidemiológico y a nivel de curvas de regresión sí que parece que pueda existir una relación clara, y bueno, como hemos dicho, fisiopatológicamente tanto estómago como colon, como intestino, como hígado, pues están en estas vías fisiopatológicas de síntesis de la vitamina D, y por lo tanto es lógico que en estos tipos de cánceres la incidencia de la deficiencia sea mayor, ¿no? Sin embargo, en el riñón, que como habéis visto es el último implicado, es la hidroxilación que hace la 1,25, el calcitriol, la vitamina D bioactiva, ahí no hay una relación clara, hay estudios para todos los gustos, pero no hay una relación clara entre cáncer y déficit de vitamina. Debemos resaltar también que el paciente oncológico es un paciente bastante más complejo que hablar simplemente del órgano donde está la neoplasia primaria, ¿no? Son pacientes a los cuales vamos a tratar con citostáticos, diferentes pautas. Estos citostáticos pues tienen sus efectos secundarios, muchos de ellos van a inducirnos insuficiencia renal, lo cual va a repercutir en más deficiencia en vitamina D, vamos a inducir alteraciones en la función hepática, y lógicamente esto va a intervenir en la 25-hidroxilación. A estos pacientes los citostáticos van a inducir mucositis, por lo tanto vamos a alterar también la absorción de los alimentos que llevan vitamina D3. Haremos radioterapia, y a veces la radioterapia provocará reacciones entéricas y por lo tanto también más mala absorción. A nadie escapa que son pacientes que llevan pautas muy elevadas de glucocorticoides, ¿no? Pacientes con tumores cerebrales, con dosis de dexametasona elevadísimas. Lógicamente los glucocorticoides van a modificarnos la metabolización, especialmente hepática, de la vitamina D. Por lo tanto, paciente oncológico, no solo por tener afectados estos órganos que decíamos antes, hígado, riñón y tubo digestivo, sino por todos estos otros condicionantes relacionados con la quimio, relacionados con los corticoides, relacionados con la radio, es un paciente de altísimo riesgo de sufrir deficiencia de vitamina. Por lo tanto, un paciente obligatorio a screenar. Aquí tenéis un trabajo de revisión relativamente reciente, donde prácticamente la mitad de los pacientes oncológicos están en situación de deficiencia de vitamina D, por debajo de 20 nanogramos. Bien, ¿para qué nos sirve la vitamina D, ¿no? ¿Para qué es útil detectar su deficiencia y para qué debemos sustituirla y tratarla? Lo primero que nos viene a todos a la cabeza es que la vitamina D interviene en el metabolismo del calcio, ¿no? Y que si nosotros somos capaces de normalizar la vitamina D, mejoraremos los niveles de calcio, a través de que mejora su absorción intestinal, mejora su reabsorción a nivel renal. Y esto es cierto, especialmente en mujeres, y especialmente en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Que el riesgo de fractura de cadera y en fémur pues, aumenta a medida que tenemos más bajos los niveles de vitamina D, y lo mismo también ocurre con fracturas de tipo vertebral, ¿no? Sin embargo, en el varón, por ejemplo, los efectos no son tan relacionados con el metabolismo óseo, y aquí han aparecido una
una cantidad enorme de situación de enfermedades y de situaciones fisiopatológicas en las que el déficit de vitamina D interviene. Y en grandes categorías podríamos decir que hay una relación clara entre vitamina D y enfermedades reumáticas, ¿no? Especialmente en el varón, el tema de la debilidad muscular, los dolores musculares, debilidad muscular, las parestesias son realmente frecuentes, es decir, hay un cierto componente neuropático, sensitivo, ¿no?, en el déficit de vitamina D. Luego en nuestro campo de endocrinología pues tenemos mucha relación de déficit de vitamina D y diabetes, obesidad, en general síndrome metabólico, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, es decir, hay otro gran grupo aquí, digamos, de tipo cardiovascular o endocrino cardiovascular. Hay otras alteraciones a nivel neurológico en las que no vamos a entrar y, lógicamente, aquí está nuestro amigo cáncer, ¿no? ¿Y por qué puede haber una relación, como hemos sugerido con algún estudio epidemiológico, entre cáncer y déficit de vitamina D? Pues existen varios mecanismos, ninguno de ellos 100% conocido. Sabemos que la vitamina D actúa a nivel paracrino, actúa a nivel endocrino porque se libera y circula por todo el organismo. Sabemos que existe un receptor en el cual también conocemos diferentes polimorfismos a nivel celular de la vitamina D. Una vez existe este ligando entre vitamina D y este receptor, sabemos que ello modifica determinados ciclos o determinados marcadores que intervienen en la diferenciación celular, en el ciclo celular, en el crecimiento celular, en la muerte celular, en la apoptosis, es decir, situaciones que a nadie escapa que son absolutamente críticas en los procesos oncológicos, ¿no? Existe también una vinculación clara, aquí tenéis las referencias bibliográficas, sobre que la vitamina D a dosis altas es capaz de proteger el daño oxidativo a nivel del área. La relación entre déficit de vitamina D y neoplasias es conocida desde hace mucho tiempo. Hay desde los años 80, ¿no? Los primeros trabajos fueron de Garland, básicamente en cáncer de colon. Él vio que en latitudes más altas, con menor insolación, había mayor incidencia y de ahí empezó a pensar que la vitamina D podía tener un papel. Hemos dicho ya vísceras huecas, hemos hablado de riñón, parte digestiva, parte metabolizadora, pero hay otros cánceres, como el de mama, como el de próstata, que también tienen una relación clara con la vitamina D y teóricamente no son directamente implicados en la metabolización o en la absorción de la vitamina D. Aquí tenéis un metaanálisis muy interesante sobre la incidencia de cáncer de mama, basado en 11 estudios. Bueno, fijaros cómo a medida que los niveles de vitamina D son más bajos, el odds ratio para tener mayor probabilidad de padecer un cáncer de mama nos aumenta. Aquí tenéis las cifras, podemos discutir si es un 17% o es un 10% el incremento provocado por esta deficiencia de vitamina D que aquí tenemos, pero en cualquier caso sí que parece que hay una relación también con el cáncer de mama, ¿no? Y existen estudios de intervención, es decir, nosotros suplementamos con vitamina D y esto nos va a modificar de alguna manera la incidencia en cáncer. Pues la respuesta es que sí. Existen pocos estudios. El más reconocido probablemente es este JAMA del 2017 del APE, que suplementa con vitamina D e intenta tener a los pacientes entre una franja fisiológica de 30 a 55 nanogramos, y sí que a medida que vamos aumentando la cantidad sérica de vitamina D, la incidencia acumulada a 4 años, es un estudio a poco tiempo de evolución, pero solo son 4 años, son pacientes de todas maneras naif, fijaros cómo va bajando la incidencia de cáncer global. Esto no es solo cáncer de mama, es incidencia de cáncer global. Tenemos también este otro metaanálisis en el que no solo valoramos incidencia, que aquí tenemos el estudio del APE recogido, y aquí veis que tampoco queda muy claro a nivel de odds ratio el suplementar en vitamina D si varía o no varía la incidencia. El estudio del APE nos decía que sí, otros estudios no queda tan claro. Sin embargo, sí que es importante estos otros estudios, donde aquí lo que se demuestra sobre todo es que aquel paciente que tiene una neoplasia activa, si es suplementado de forma agresiva durante un periodo largo de 2 a 7 años, sí que la mortalidad por cáncer parece ser reducida. Y aquí tenéis este
este estudio de Keown, que es otro metaanálisis del British Journal of Cancer, donde existe esta pequeña reducción, quizá 12%, pero no despreciable en, ya digo, suplementaciones largas. Hemos hablado de cáncer de mama, hablemos un poquito también de cáncer de próstata. Aquí existe algún estudio también de intervención. No son Ns muy grandes, 63 pacientes tratados con dosis diarias de 4.000 unidades de vitamina D3 durante un año, y eso parece que en este estudio concreto de Pepone tenemos una reducción de la progresión tumoral prácticamente la mitad comparando con el grupo control, ¿no? Por lo tanto, mama, por lo tanto, próstata, y no nos quedemos solo en colon, en adenocarcinoma gástrico y en riñón, como os había dicho al principio, ¿no? Próstata y mama parecen ser muy importantes. Bien, hemos hablado de que existe menor agresividad tumoral quizá, sobre todo en próstata. Hemos dicho que quizá la mortalidad disminuye entre un 10 y un 12% si suplementamos a largo plazo con vitamina D, pero no nos olvidemos que al final el paciente lo que nos interesa es que se encuentre mejor. Probablemente si nosotros somos capaces de suplementarle el déficit de vitamina D, las repercusiones clínicas inmediatas de este déficit mejorarán, específicamente, por ejemplo, las parestesias, ¿no? Que es uno de los dolores musculares, ¿no? Y la menor necesidad de analgesia, que es una de las características clínicas de la deficiencia de vitamina D, ¿no? Y de alguna manera, pues el dar vitamina D a dosis altas nos va a permitir paliar efectos secundarios inducidos por la quimio, ¿no? Y un poco en este sentido vamos a hablar ya para acabar de cuáles van a ser los tratamientos, las dosis recomendadas en un paciente oncológico, ¿no? Y aquí, si os pongo la diapositiva clásica, estándar de estas situaciones, pues lo que nos dice es que no existen recomendaciones, ¿no? Que hay que individualizar, que cada paciente es diferente, etcétera, etcétera. Bueno, a mí hoy me toca mojarme y me toca ser un poco claro e incisivo, ¿no? Yo os diría, paciente neoplásico, paciente oncológico, screening de la deficiencia de vitamina D, siempre, obligatorio. Pedir 25-hidroxivitamina D no cuesta nada, y en función de los límites vamos a tener muy claro si tratar o no tratar. Si estáis por debajo de 20, tratar sin duda, y en un paciente oncológico, si estamos en 30, valorarlo, sobre todo si existen síntomas, básicamente parestesias, fatiga, dolor muscular. Bien. ¿Cuáles van a ser mis recomendaciones de tratamiento? Normalmente un paciente estándar, ante una deficiencia, lo que vamos a hacer es tratarle para reponer sus niveles de reserva. Le tratamos con dosis de 3.000-4.000 unidades día. A veces se utilizan preparaciones semanales, quincenales, mensuales. Ahí podemos discutir, a veces son 25.000 unidades pues cada 15 días, pero ya eso ya serían, o 25.000 unidades mensuales, pero serían ya situaciones de mantenimiento. Aquí lo que se trata de momento es hacer un poco de tratamiento de choque. Si lo habitual son 3.000-4.000 unidades día, fijaros como en el paciente oncológico, en este estudio de Batista, lo que nos habla es de duplicar prácticamente esa cifra, 8.000 unidades día. Por lo tanto, mi conclusión es, no tengáis miedo a la deficiencia de vitamina D, tratarla con dosis alta, muy especialmente en el paciente oncológico, muy especialmente si está con quimioactiva, muy especialmente si está con corticoides de forma activa, muy especialmente si es un cáncer gástrico, mama, próstata o hígado. Y sin más, agradecerle de nuevo al doctor Muñoz su invitación y el poder estar en esta jornada con tantísimos especialistas del campus Tecno. Muchísimas gracias.